estaba puesta hacia la mujer, y que en la medida en que se empieza a pensar en los niños, se empieza a incluir también este delito, ¿sí? O por lo menos se empieza a castigar a quien llevaba adelante una práctica abusiva hacia mujeres y niños. Yo no voy a leer, en todo caso después se puede compartir alguna de estas plaquitas, pero fíjense que es interesante que en la medida en que empieza a haber una diferenciación conceptual de la niñez, recién ahí se empieza a ver que estas prácticas deberían ser castigadas cuando los actores producen este flagelo hacia los niños y adolescentes. Sin ir más lejos, cuando llegamos a la altura de recién en la parte de la historia en Grecia, recién ahí un poco después se empieza a ver que las prácticas hacia el cuerpo de los niños y adolescentes van a ser castigados. Hasta ese momento no estaba, por lo menos en lo que uno puede ir haciendo el recorte de los estudios, no estaba tipificado de alguna manera que podía llegar a producir daño o un deshonor, como se llamaba en ese momento. Y si vemos, si hacemos todo ese recorrido, vemos que la lectura que se podría llegar a hacer es que se empieza a sancionar en función de como hoy ya consideramos un daño, lo que vamos a llamar daño psíquico, un daño también emocional, un daño en el cuerpo, sino que los daños eran al honor, ¿sí? Hasta no hace muy poco en nuestra misma legislación también estaba tipificado de esta manera. Vamos a ver entonces, y voy a avanzar un poquito más, que esto va de la mano de cómo se conceptualizaba también los maltratos, ¿sí? O las violencias a lo largo de la historia. Yo acá también hice como un pequeño recorrido de distintos estudios que en todo caso pueden profundizar. Lo que sí me interesa es poder dejar en claro que más allá de las definiciones, en todas las formas de maltrato, el denominador común, ¿sí? Es el abuso de poder o de autoridad. Esta asimetría es lo que va a marcar entonces nuestro norte para poder empezar a pensar en las sospechas de agresión sexual, ¿sí? Después vamos a ver, si quieren, las diferencias, avanzo un poquito más, las diferencias que puede haber para armar los distintos tipos de delito. Pero acá yo hice un listadito como para tener una idea de cómo vamos a enmarcar las agresiones sexuales. Son todas aquellas conductas de reapropiación y desapropiación sexual. Esto es importante porque vamos a mencionar que el agresor sexual lo que produce, más allá ahora en un rato vemos las maniobras, pero lo que produce es una introyección en el psiquismo del niño, niña o adolescente. Desde ahí opera, más allá si el daño se está produciendo sobre el cuerpo orgánico, ¿sí? O, como vamos a ver cómo sucede en el grooming, cómo igual afecta al cuerpo sin que esté tocado en esa realidad material. Por eso hablamos entonces de una desapropiación y una reapropiación. El agresor sexual queda introyectado en el psiquismo, desde ahí opera en función de que pierde el niño la capacidad de seguir con el desarrollo subjetivo, queda cosificado, o lo que en términos psicoanalíticos podemos llamar una reificación, es decir, que el niño queda sometido, ¿sí?
hay distintas posturas teóricas. Yo prefiero pensar que no hay una seducción, no hay un hechizo, como a lo mejor algunos autores plantean, sino que hay un sometimiento, ¿sí? Hay una captura del psiquismo del niño, niña o adolescente. El abuso sexual, lo vamos a llamar así por ahora, entonces aparece como un suceso sorpresivo, intenso, inesperado, desborda, ¿sí? Por eso, de la mano de Bion, podemos hablar que la agresión sexual produce un efecto de turbulencia psíquica. Autores como Bettina Calvi van a hablar de una catástrofe psíquica en el sentido de poder pensar que el impacto que viene de afuera produce una ruptura en el desarrollo subjetivo del niño, lo que hace que esa subjetividad tenga que reacomodarse. Ante este avasallamiento de la genitalidad, de la sexualidad adulta, tanto sobre el cuerpo como del psiquismo del niño, no le queda otra opción a ese sujeto que rearmarse. Se rearma en función de lo acontecido. Por eso hablamos de una turbulencia. Algo se mueve en el psiquismo, algo va a quedar destruido y aparecen ahí distintos mecanismos de defensa para poder sobrevivir, ¿sí? Realmente lo considero así, que vamos a hablar de sobrevivientes de las agresiones sexuales. Me gustaría poder plantear también una diferencia, es una diferencia conceptual, entre lo que vamos a llamar lo disruptivo de lo traumático. No podríamos garantizar, ¿sí?, que toda agresión sexual pueda producir un trauma psíquico, excepto cuando estamos hablando de situaciones incestuosas. Pero sí, lo que podemos dar cuenta clínicamente, que va a haber un escenario disruptivo que hace que toda la estructura psíquica de este niño, niña o adolescente tenga que rearmarse ante el impacto. Entonces, nosotros clínicamente vamos a poder reconstruir cómo ha sido ese impacto y poder mencionar qué tipo de daño ha causado en función de las consecuencias psíquicas. Por eso yo suelo decir que los diagnósticos que podemos dar de un niño afectado o damnificado por una agresión sexual son diagnósticos que se construyen. Con esto quiero ser lo más clara posible. No estoy diciendo que el terapeuta inventa, ¿sí?, o que le da forma, sino de que va a haber una construcción en función de ir juntando distintas conductas sintomáticas que van a aparecer en lo que en un ratito vamos a ver, lo que llamaré el polimorfismo del lenguaje infantil. Avanzo un chiquitín más, voy viendo... tomo las preguntas para poder la diferencia entre lo disruptivo y lo traumático en un ratito, ¿sí? Avanzo un poquito más. Yo acá puse algunas de lo que podemos llamar las maniobras del agresor sexual. Fíjense que trato, y no por desconocer cómo está tipificado el delito, que el delito se sigue mencionando como abuso sexual infantil, pero ya desde hace unos años, siguiendo coordenadas que también van quedando en las guías de buenas prácticas de UNICEF, dejamos de hablar de abuso sexual infantil, ¿sí? En lo personal empiezo a pensar que más que abuso, en función de la etimología de la palabra, que sería el mal uso de una cosa, y para no volver a acentuar al niño cosificado y devolverle algo de su dignidad, dejo de hablar de abuso y paso a mencionar una agresión sexual. Ya siguiendo también
escritos de la doctora Eva Giberti, podemos pensar que de infantil nada tiene la agresión sexual. Por el contrario, el acento, si lo seguimos poniendo en lo infantil, sigue estando sobre el niño. Digo niño en general para no estar diciendo a cada rato niño, niña, adolescente. Entonces, pasamos a pensar que son agresiones sexuales contra los niños, las niñas y los adolescentes. Me gusta también pensar esto de que sea contra niños, niñas y no de las infancias, porque si no quedan como desdibujados una vez más cada uno de esos pequeños que fueron damnificados, ¿sí? Creo que es momento de tomar una postura no solamente clínica, una postura social frente a lo que está sucediendo y no globalizar el daño. Nosotros, cuando trabajamos en consultorio, por lo menos esa es mi área, el área clínica, la verdad que escuchar los relatos de estos niños causa dolor, ¿sí? No nos es gratuito y me parece que yo a veces digo, bueno, ojalá pudiera olvidar un poco más cada relato que he escuchado en estos 22 años. No puedo, ¿sí? De alguna manera ellos siguen estando presentes. Cada uno de esos niños que se atrevió a denunciar como pudo, ¿sí?, lo que estaba viviendo. Entonces, me parece que pasa a ser hasta superficial seguir hablando de los daños hacia las infancias en vez de ponerle nombre. Por supuesto, acá no voy a dar los nombres, estamos cuidando la identidad, pero digo, ponerle nombre a cada uno de esos niños que sufrió el daño, ¿sí?, el delito, el arrasamiento subjetivo. Por eso, acá yo pongo que la irrupción de la sexualidad adulta en el universo de los niños trae consecuencias desubjetivantes. A esto, y voy tomando la pregunta de Carlos, a esto me refiero con lo disruptivo. Una de las consecuencias es que se pierde el desarrollo subjetivo. Se produce un quiebre en el psiquismo y en el cuerpo. Según la edad en la que se haya sufrido esta agresión y el periodo de desarrollo madurativo en el que el niño se encuentra, las secuelas van a ser diferentes. Por eso es que es tan importante que podamos conocer las cuestiones psicopatológicas de los niños y los adolescentes. Les diría que soy una fan de poder pensar lo que es un niño sano. El niño viene al mundo de modo saludable. Son las variables y nos incluimos como los distintos actores en función de los distintos roles, los que van a interceptar la posibilidad de un desarrollo saludable, ¿sí? Uno puede pensar en lo transgeneracional, por supuesto, en cómo ha sido ese embarazo, pero digo, el advenir es desde un lugar de salud, ¿sí? No podemos pensar que ya hay una cuestión psicopatológica desde el inicio. En todo caso, buscaremos cuáles han sido las posibilidades para que se estructure, en todo caso, un psiquismo con una determinada patología. Pero si nosotros conocemos cuáles van a ser los desarrollos saludables, ahí podemos darnos cuenta también de cuando el impacto vino de afuera, cuál ha sido el daño que se produce. Por ejemplo, nada, se me viene ahora justo en mente una situación que muchas veces es cuestionada a nivel judicial, cuando uno habla, por ejemplo, de compulsión a la masturbación. ¿Es esperable que los niños tengan curiosidad sexual? Sí. ¿Es esperable que haya masturbación? Por supuesto.
¿sí? Y dentro de este aprendizaje de cuerpo y de esta curiosidad por la diferencia y cómo funciona cada una de las partes de su cuerpo, va a haber una investigación sexual que puede producir una estimulación que cause placer. Esto lo vemos. Distinto es cuando un clínico puede hablar, de un terapeuta clínico, puede hablar de un proceso compulsivo, ¿sí? O a veces hasta llegamos a hablar de una impulsión, cuando hay algo que se produce en una repetición en donde no puede haber un corte, entonces ya no estamos hablando de la cadena de placer, sino que aparece, si quieren, desde un psicoanálisis más lacaniano, algo del goce, algo de lo mortífero, ¿sí? En los niños que han sido agredidos sexualmente, no en todos, y por eso también la dificultad diagnóstica, porque no podríamos tener un listado sintomático, no hay un síndrome, ¿sí?, de agresión sexual, pero vamos a encontrar que aparece muchas veces la compulsión. Digo, si nosotros tenemos bien en claro cuál va a ser el desarrollo de una sexualidad infantil, vamos a poder diferenciar si estamos frente a una curiosidad o si ya hay algo que nos haga pensar que está la mirada de un adulto puesta ahí. Hace muchísimos años, muchos, en un informe que tuve que presentar, se me cuestionó porque el perito de oficio decía que una nena de 3 años podía masturbarse analmente. Y citaba a Freud, la verdad que yo nunca encontré esa cita. Digo, a ver, de ninguna manera, ¿sí? El orificio anal no es conocido por un niño, por ejemplo, de 3 años para producirse determinado placer o para pensar que algo puede quedar introducido en ese orificio. Pueden tener noción, en función de teoría de la cloaca, eso sí, diría Freud, de que algo sale, ¿sí? Pero de que algo entra, no. Entonces, digo, pongo todos estos pequeños ejemplos porque nos van a permitir a nosotros poder armar diagnósticos, aunque el niño no nos pueda decir directamente, tal persona me puso un dedo acá, ¿sí? A lo mejor eso puede llegar a ser, esa posibilidad discursiva puede llegar a venir mucho tiempo después y nosotros lo que observamos son conductas sintomáticas. Entonces, insisto, la necesidad de conocer lo que vamos a llamar un niño sano para poder pensar entonces cuáles son las sintomatologías. En función de eso, y siguiendo con esta plaquita, podemos decir que siempre la agresión sexual va a tener un efecto de implosión, algo estalla en el interior de la vida psíquica, una catástrofe, una turbulencia. Dejo, y tal vez esto podría ser para otra charla entera, ¿sí?, la diferencia entre victimización primaria y con la victimización secundaria. Tenerla en cuenta porque voy a avanzar un poquito más. Si nosotros no tenemos una escucha respetuosa, ¿sí?, hacia esa criatura que nos está comentando cómo puede algo, lo más probable es que también podamos causarle daño. Por eso hablamos de victimización secundaria. Para eso creo que es importantísimo poder plantearnos lo que llamamos una perspectiva de infancia, tener la escucha puesta en cuáles son los derechos que hay que poder cuidar también cuando estamos escuchando. No revictimizar, tiene que haber un trato digno y comprensivo. Ustedes dirán, pero esto es una verdad de perogrullo. Sí, lo es, pero en la práctica no siempre lo encontramos, ¿sí? Lamentablemente me he topado en más de una oportunidad que se le han hecho preguntas a los niños en entrevistas testimoniales, en cámara Gesell, que uno dice, pero nos olvidamos que ese niño está ahí porque sufrió un daño, por lo menos hay una sospecha de daño, pero además que es un niño, ¿sí? Entonces, dentro de lo que yo menciono acá como la promoción y protección integral de los derechos,
les decía, la no revictimización, el trato digno, la no discriminación, tienen derecho a ser oídos, a ser informados, el derecho a la asistencia y a la defensa, ¿sí? Por eso es tan importante, para no caer en una victimización secundaria, que el adulto que esté ahí pueda alojar lo que el niño dice, ¿sí? En términos winnicottianos diría ser holding, poder sostener, no juzgar. Después vemos, ¿sí?, cómo fue que pasó. En realidad eso le va a corresponder a la justicia. Ni siquiera uno como terapeuta clínico, ni como familiar, ni como docente, necesita saber quién fue, cómo fue, cuándo fue. Esa es la tarea de un fiscal. Averiguar, recibir información para ver si se configura o no un delito. Nosotros lo primario que tenemos que hacer es escuchar, ¿sí? Poder sostener, alojar eso que ese niño por alguna razón nos los está diciendo a nosotros. Cuando yo digo por alguna razón, digo, bueno, no son casualidades. Algo ese niño pudo pescar en uno, ¿sí?, que no lo encontró en otro. Por eso digo, es necesario que demos un giro, ¿sí? Ya a nivel Estado venimos trabajando en función de eso, salir de lo tutelar, de lo proteccionista, ¿sí? Y dar lugar entonces a una mirada desde una perspectiva de infancia, salir de la mirada adultocéntrica y con esto pretender que los niños se expresen, que nos comuniquen las cosas como lo haríamos los adultos, aparte, ¿sí?, creyéndonos que los adultos nos expresamos mucho mejor. Les diría que si uno mínimamente a veces le cuesta ponerse de acuerdo con un colega, cuando tenemos que trabajar de modo interdisciplinario, ya no sabemos si, bueno, si vos hablás desde el DCM, yo desde la clasificación francesa, está el abogado, digo, bueno, a ver, ni siquiera nos llegamos a entender. Sin embargo, se le sigue exigiendo al niño que dé detalles, que sea claro, que pueda recordar, ¿sí?, que no se confunda, porque si no parece que el discurso no es tan válido, ¿no? Entonces digo, bueno, es necesario que demos un giro y no nos olvidemos que los niños son sujetos de pleno derecho, ¿sí? Y es importante que tengamos en cuenta cuáles son todos esos derechos. Voy leyendo las preguntas, ¿sí? Las voy retomando. Dejo solo una cuestión. En la observación general número 12, que es el derecho del niño a ser escuchado, ¿sí?, ya está escrito, sin embargo me parece que tenemos que volver una y otra vez, que dice, para el niño expresar sus opiniones es una opción, no es una obligación. Esto UNICEF, ¿sí?, Convención de los Derechos del Niño, también está tomado. El niño no está obligado a contarnos. Por eso me parece que, por suerte, ya desde el año 2005 está la ley, la conocida ley Rosansky, en donde se quitan los niños de prestar esos testimonios como los hacen los adultos. Pero más allá de la cuestión jurídica, pensemos entonces ese niño que viene y nos arma un relato. Nosotros, ¿sí?, como parte del Estado, tenemos que poder garantizar que va a ser escuchado, ¿sí?, que se le va a conservar la posibilidad de cómo armó ese juicio sobre lo que le pasó. No vamos a cuestionarle si dice, me metió un palo en la cola, y uno va a decir, pero era un palo, porque si te hubiera metido un palo, te hubiera dolido un poco más. No, ¿sí? Porque además otra cuestión, y avanzo un poquito más, el niño, dentro de lo que llamamos el polimorfismo del lenguaje infantil, va a expresar
desde sus propias experiencias anteriores. En el decir de Jorge Volnovich, podríamos decir desde sus semas, ¿sí?, lo que le pasó. Siempre, en realidad, niños y adultos, hablamos y nos hacemos entender en función de experiencias previas. Cuando un niño puede decir, me puso un palo en la cola, por ejemplo, no necesariamente tiene que haber sido un palo en lo material, sino de que se le representa la idea por la forma, por la dureza. Entonces, ¿eso implica que el niño nos miente cuando dice que es un palo y no fue un palo? No, lo expresa en función de su edad madurativa, en función de las experiencias que ha tenido, experiencias y vivencias que ha tenido previamente, ¿sí? En función de esto es que también no nos podemos olvidar que el lenguaje infantil es muchísimo más rico que el lenguaje hablado. El niño se puede expresar con dibujos, con juegos, con modelados, desde lo conductual. Entonces, también corrernos de que tiene que hablarlo, ¿sí? Como si la palabra fuera lo único que diera validez a lo que le sucedió. Corrernos entonces de una mirada adultocéntrica y también fonocéntrica y permitir que el niño lo exprese como puede, ¿sí? Con su lenguaje, porque el lenguaje infantil implica juego, dibujo, modelado, como les decía. En función de esto, y para ya ir metiéndonos y voy con el tiempo ahí muy justito, para dejarle paso a Soledad, es importante también que tengamos presente el concepto de corresponsabilidad. Todas las acciones, y se los leo, todas las acciones y estrategias deberán efectuarse y regirse por el principio de corresponsabilidad sostenido desde el paradigma de promoción y protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Estado, en todos sus niveles y sectores, los grupos de crianza, familia, las organizaciones de la sociedad civil, la sociedad en general, somos responsables de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto obliga a que los abordajes se efectúen articuladamente y las estrategias se diseñen en conjunto durante toda la intervención. Todos somos responsables de cómo escuchamos a los niños. Una última cuestión, tal vez muy teórica, pero para poder diferenciar, tomo estas conceptualizaciones del doctor Moti Ben-Shahar. Acá les puse algunas referencias, pero el otro día justamente en un grupo de estudio, en una comunicación personal con él insistía mucho y a mí me pareció importante esto, ¿no? De poder diferenciar las víctimas de los afectados o los damnificados. La víctima, ¿sí?, siempre queda fijada en ese lugar. No hay lo que él llama la movilidad psíquica. Por eso nosotros lamentablemente tenemos en nuestro país distintos hechos, ¿no?, que han quedado como grupos de víctimas. Las víctimas de Cromañón, las víctimas de Malvinas. Es lo que sostiene, y yo adhiero, ¿sí?, humildemente, ¿no?, porque es su teoría, pero adhiero que poder pensar entonces en un afectado o un damnificado le da la posibilidad al sujeto de hacer algo con eso que le sucedió y dejar de reclamarle únicamente a la sociedad, ¿sí?, o al Estado que le devuelva la garantía de bienestar, ¿sí? Fíjense que pareciera una diferenciación sutil, pero creo que al poder pensarlos como afectados, da también la chance de que haya una intervención terapéutica, ¿sí?, de poder volver a restituir algo de la salud y que no quede el mote de soy víctima de una agresión sexual. En todo caso, sufrí un daño. Y como sujeto, más allá de la edad y respetando, por supuesto, esto,
sujeto, vamos a tener que dar la posibilidad de que ese sujeto pueda rehacerse, ¿sí? Algo que a lo mejor las terapias sistémicas llaman esto de poder volver a sanar. Realmente creo que sí es posible, sabiendo que van a quedar heridas. Una última cuestión, y ya dejo paso a Soledad. Voy a leerles, y creo que con esto cierro, una anécdota. Se las leo. Dice: hace unos años, un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba ella que era el primer signo de civilización en una cultura. El estudiante esperaba que Mead hablara de anzuelos, ollas de barro o piedras de moler, pero no. Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur que se había roto y luego sanado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, morís. No podés huir del peligro, ir al río a tomar algo o buscar comida. Eres carne de bestias que merodean. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con el que se cayó. Ha vendado la herida, lo ha llevado a un lugar seguro, lo ayudó a recuperarse. Mead dijo que ayudar a alguien más en las dificultades es el punto donde comienza la civilización. Tomo entonces esta anécdota para decir, bueno, seamos civilizados, podamos acompañar, tengamos una escucha respetuosa y no dejemos que un niño siga en soledad con su dolor. Muchísimas gracias. Después tomo las preguntas, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Macarena. Muy interesante todo lo que hiciste, mucho para puntuar, para poder seguir trabajando. Así que bueno, damos paso a la licenciada y profesora Soledad Fuster, que nos va a hablar más específicamente del abuso en los términos del grooming. Hola, Memo. Ya estoy, perdón. Ahí está, ahora sí. Bueno, buenos días. Antes de iniciar, les quiero contar que hasta hace muy poquito trabajé y durante varios años como coordinadora nacional del área psicológica de Grooming Argentina, y en forma reciente dejé este espacio y hoy tengo el honor de que nos esté acompañando la actual coordinadora del área, una colega, la licenciada María Grané. Así que, bueno, todo esto que vamos a ir trabajando seguramente sea no solo un aporte, sino sea o busca, intenta hacer un espacio para seguir pensando y pensándonos en este contexto. A ver, se me enciende, algo me pasó con la pantalla cuando quise compartir, perdón, ¿eh? Podés, Sole, ponerlo como una presentación para que te quede toda entera. Voy de nuevo, perdón, ¿eh? Algo. Ahora sí, ahí estamos. Bien. Bueno, voy a ir retomando muchas de las cuestiones que Macarena con tanta claridad y de manera excelente realmente nos compartió. Vamos a hablar de grooming. Macarena ya hacía referencia a las agresiones sexuales, a los abusos sexuales, así que ya parto de que entendemos por qué así está entre comillas. El grooming es una agresión sexual contra niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales. Alguien preguntaba antes la diferencia entre las cuestiones de edad. En el abuso sexual o en la agresión sexual física, digamos, con presencia física, se habla de una edad considerablemente diferente porque se habla de que a veces son adolescentes o son chicos mayores los que abusan
de chicos o chicas menores que ellos. En el grooming específicamente, esto no solo que puede ocurrir, sino que está contemplado por la ley. Porque en nuestro país son punibles las personas a partir de los 16 años, mientras que las víctimas de grooming son aquellos niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. El grooming es un delito penal en la Argentina y tomando las placas oficiales de Grooming Argentina, tenemos que el grooming fue tipificado en el año 2013 en la ley 6.904, que es nuestro Código Penal, en el artículo 131, y 5 años después, todavía sin que se hubiese hecho realmente visible y se hubiese podido comprender la gravedad de este delito, en el año 2018 se declara el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, nombrando al grooming, a esta agresión sexual, bajo el nombre de grooming, que hasta el momento no figuraba en nuestro Código Penal. Y además, por supuesto, invitando, porque en realidad no es una exigencia, pero sí se establece que todas las instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes en todo el país deben trabajar en ese día, por lo menos, en relación a la temática para sensibilizar y prevenir. Bien, grooming como agresión sexual, la Organización Mundial de la Salud lo define como un abuso sexual contra las infancias y adolescencias sin contacto físico. Y si bien ahí está el texto escrito, en realidad lo que se entiende y lo que entendemos por grooming es la manipulación, el sometimiento por parte de un adulto hacia un niño o adolescente. Un sometimiento y una manipulación para que ese niño, esa víctima, responda a los requerimientos sexuales, a unos requerimientos que, como dice en la plaquita, esa víctima, ese niño o adolescente, no puede comprender, ya sea por su nivel madurativo, o bien, sobre todo en el grooming, cuando hablamos de adolescentes, uno dice, bueno, pero si le están pidiendo que mande una foto, si le están mandando un tutorial de cómo grabar un video pornográfico, el adolescente lo entiende. Sí, sin embargo, lo que el adolescente no puede comprender son las intenciones que tiene la persona que está del otro lado. Por eso en el grooming, en paralelo, en realidad, porque tiene una parte similar y otra que difiere de las agresiones sexuales con presencia física, lo que varía es la asimetría que existe, no solo de poder, puede haber de edad, de poder hay seguro, pero también hay de experiencia y conocimiento. Hay una intencionalidad que la víctima no puede reconocer. Por eso siempre decimos que los niños, niñas y adolescentes no prestan consentimiento, no brindan conocimiento, porque incluso los adolescentes no pueden dimensionar lo que podría llegar a ser la otra persona con eso que ellos, con ese material que ellos mismos están generando. Macarena hablaba de la configuración del delito, ¿no? Del abuso, que eso le corresponde a la justicia y a nosotros nos corresponde escuchar. En el caso del grooming, lo que nosotros tenemos que escuchar es efectivamente si estamos ante un delito de grooming. Porque muchas veces esto se confunde con el ciberbullying o se confunde con una amistad, porque los chicos creen, las chicas, en la mayoría de los casos, creen que están hablando con un amigo o una amiga. Esto tiene que ver más bien con el contexto actual. Antes era diferente y ahora lo vamos a contar un poquito más. ¿Cómo se configura el grooming y cómo nosotros podemos identificar que estamos ante este delito? Tiene que haber un niño, niña o adolescente, un agresor sexual, que puede presentarse como agresor o no, con que sea una persona desconocida o una persona conocida mayor de edad. Si dice si es un desconocido, pero dice tener 14 años,
no importa, siempre sabemos que pueden utilizar perfiles falsos o perfiles reales. Entonces, se requiere un niño, niña o adolescente, un agresor sexual, un medio tecnológico y es necesario el contenido sexual. Cuando pregunto a qué nos referimos con contenido sexual, rápidamente decimos, bueno, imágenes, videos, bien, pero tenemos que saber que las conversaciones, los comentarios, los comentarios sugerentes, sutiles, ¿no? Respecto al cuerpo, a los gustos, a cómo está la otra persona, que estás linda y mostrarme y a ver cómo te queda, ¿no? Estas cuestiones sutiles que van adentrando la conversación en un terreno cada vez más sexual. Y cuando habla de medio tecnológico, si pregunto, suele surgir la respuesta por las redes sociales y la enumeración de las redes sociales. Muchas veces quienes estamos con niños o niñas en casa o trabajamos en instituciones, en las escuelas, bueno, sabemos que los juegos online también, algunos tienen chat, bueno, en realidad el medio tecnológico que utiliza el groomer, el pederasta digital, que es este agresor sexual, es cualquier plataforma que permita el chateo, digamos, el chat del intercambio de mensajes con otra persona. Entonces, pueden ser plataformas como estas de videollamada, pueden ser juegos online, pueden ser redes sociales, pueden ser WhatsApp, puede ser mail, cualquier medio electrónico. Incluso plataformas de entretenimiento como YouTube, como TikTok, ¿sí? Y desde esas plataformas, sobre todo en el contexto de pandemia, donde la cantidad de casos o el porcentaje de casos creció de una manera sin precedentes, se había hablado en el mes de diciembre de un crecimiento del 300% de casos de grooming en la Argentina. Y acá voy a algo en particular que tiene que ver con el objetivo. ¿Qué busca este agresor? El mito habla de que el groomer es un hombre, que en general es un hombre grande, que usa un perfil falso y que seduce, enamora a la víctima para lograr posteriormente el encuentro personal. Al margen de la seducción, que en realidad sabemos perfectamente, y Macarena lo aclaró muy bien, se trata de una manipulación y se trata de una intromisión en el psiquismo de la víctima, como bien lo decía anteriormente. En realidad, lo que suele ocurrir, en algunos casos, mejor dicho, en algunos casos, esta es una posibilidad. Un hombre, un perfil falso, una red social, la amistad, luego viene la amenaza con publicar esas imágenes y si no accede a lo que él le pide, que es el encuentro personal, publica las imágenes. Esto es un caso, pero en realidad lo que pudimos ver en la cuarentena es que más del 80-85% de los casos no busca el encuentro personal. Lo que busca es generar material para la posterior comercialización en redes de la mal llamada pornografía infantil, ¿no? Porque igual que el abuso sexual, la pornografía no tiene nada de infantil. En realidad es explotación sexual contra las infancias y adolescencias. Entonces, ¿qué se vio además durante la cuarentena? Que en realidad ¿vieron? Si nos imaginamos un negocio, tenemos la vidriera, hablamos del negocio de la pornografía, ¿no? Nos imaginamos la vidriera y en realidad, para que llame la atención, esa vidriera la tenemos que ir renovando con los productos que ofrecemos. Si no, cuando ya pasamos 10 veces, ya perdimos el interés por eso que vemos. Bien, estos agresores fueron haciendo exactamente lo mismo. Entonces, durante la pandemia encontramos, y están los informes publicados, encontramos variaciones en relación a que ella muchas veces no era solo la víctima. Le pedían a la víctima que, por ejemplo, grabara o hiciera fotos con su hermanito o su hermanita, o que utilizara determinados objetos, y se grabara, o que se introdujera determinados objetos. Cada vez la perversión y la morbosidad fue creciendo
por esto, porque necesitaban generar contenido que captara, que fuera renovando de alguna manera el producto que estaban ofreciendo. Ese producto era un niño, una niña o un adolescente. También puede ser que el agresor busque conseguir imágenes para una autosatisfacción sexual, para satisfacer un deseo sexual desviado. Son los menos de los casos que encontramos, pero también los hay, y también muchas veces se utiliza el grooming como medio de captación para redes de trata. Y tenemos los casos de chicas de 16, 17 años que van a buscar trabajo y desaparecen. ¿Y cómo fueron captadas? Bueno, o si no, como esta chica que salió hace poquito en la zona de Avellaneda, que fue en la zona comercial de Avellaneda, donde se contactó a través de un medio tecnológico para buscar trabajo, fue al local y fue víctima de una violación, ¿no? En ese caso estamos ante un delito de grooming, porque el grooming, en esto insisto, se configura en tanto se establece el contacto de este agresor con la víctima y empieza a generarse, a solicitarse o a exponerse a la víctima a situaciones vinculadas con lo sexual. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? A ver si hay alguna pregunta. No me aparece. Bien. Bueno, las iré respondiendo después, entonces, sí hay. Ahí bien. Bueno, víctimas de grooming. ¿Qué caracteriza esta charla? Justamente tiene que ver con las intervenciones y se titula en relación a las intervenciones con víctimas, con lo cual, ¿qué caracteriza a la víctima? Las víctimas, justamente los niños, niñas y adolescentes son víctimas a través del sometimiento, quedan sometidos a esta manipulación justamente que genera el agresor. Son víctimas de engaño, son engañadas. Y esto es fundamental, saberlo y tenerlo claro, porque muchas veces decimos, bueno, pero escuchamos a la familia, en casa hablamos, yo le explico, le digo, pero le mandó las fotos igual, o no entendió nada, me lo ocultó igual, y culpabilizan y responsabilizan a las víctimas. Porque en realidad lo que se está perdiendo de vista es esta manipulación que utiliza el agresor y el engaño de las cuales son víctimas los niños, del cual son víctimas niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se establece el contacto y cómo se sostiene? Puede ser a través primero de entablar una relación de amistad que luego se vuelva hostil, porque esto así han surgido los primeros casos de grooming. Primero se generaba el vínculo de amistad, se pedían las fotos, cuando se tenían las fotos en su poder, entonces el agresor pasaba de ser esa persona amable a convertirse en una persona amenazante, terrorífica. Hoy, en realidad, lo que venimos viendo es que al agresor no le conviene cambiar la modalidad vincular, porque en la medida que va desarrollando, y ahora explico un poquito más, esta dependencia emocional de la víctima hacia él, lo que va logrando es que la víctima, sin ninguna presión, sin forcejeos, desde el lenguaje, ¿no? Pero de manera consentida, digamos, mal dicha, consentida, pero así lo siente la víctima, vaya brindándole todo lo que el agresor le va solicitando, ¿sí? Entonces, de esta manera, no solo consigue todo lo que quiere, digamos, todo lo que va exigiendo, sino que además se asegura el secreto. ¿Por qué? Y ahí voy a esta dependencia emocional. El agresor sexual, este pederasta digital, lo que hace es generar un vínculo de confianza, de amistad, donde va trabajando detalladamente con sus víctimas para mostrarles o hacerles creer en realidad que ellos, los agresores, son quienes realmente los quieren, los escuchan, quienes se interesan por lo que a ellos les pasa. Y entonces acá se nos presenta el tema de la empatía, ¿no? ¿Qué pasa con la empatía? Se dice que el agresor, el violador, no tiene empatía. En realidad sí existe la empatía y hay un uso muy importante de esta empatía.
lo que se diferencia es que no tiene que ver con una empatía emocional, donde el agresor logra identificar lo que siente y lo que le pasa a su víctima y siente culpa o siente la necesidad de protegerla. No, al contrario, lo que hay es una empatía cognitiva, instrumental, donde el agresor rápidamente identifica, busca primero la vulnerabilidad, busca aquello que la víctima siente, quiere, necesita, le gusta, disfruta, le preocupa, y a partir de esto lo utiliza para su propio beneficio. Por eso se habla de que existe una empatía que es instrumental y que es utilizada en forma recurrente. Cuando hablo a veces con las familias me dicen, no, yo leía, los adultos, ¿no? Me dicen, lees las conversaciones y te dice que mi hijo le contaba que se le enfermó el gatito, a ella se le enfermó el perrito. Mi hijo tiene muchas ganas de jugar a la Play y no lo dejamos, a ella tampoco, como que no es lo mismo, ¿no? Esta cuestión de empatizar, de encontrar la complicidad. Y si las víctimas cuentan sobre esta relación, lo que van a encontrar es que la familia se oponga, o por lo menos de eso el agresor los va convenciendo. Incluso durante la pandemia lo que encontramos fueron muchas cuestiones relacionadas a la homosexualidad o a la bisexualidad, donde nenas, nenes de 9, 10 años se presentaban convencidos a declarar su orientación sexual. Con la orientación sexual definida le transmitían a sus familias, incluso una de las víctimas, en el medio de un Zoom de religión, expresamente en una escuela bastante ortodoxa, que no estaba de acuerdo porque ella era bisexual, lo cual sabía lo que iba a generar, se generó una situación de horror, que llevó incluso a que los padres de los chicos que estaban participando del Zoom se comunicaran con la mamá de este chico y, bueno, le transmitieran su angustia, pero así, literal, su angustia y su preocupación. ¿De dónde surge esto? Bueno, hay un adulto en una asimetría de poder, en una asimetría de experiencia, que va llevando a través de la manipulación a los chicos y a las chicas a que se convenzan de que nadie les va a creer, o que nadie los quiere en realidad tanto como ellos, o que su orientación sexual es otra a la que pensaban hasta el momento. ¿Y cómo hacen esto? Los van sensibilizando, tanto para conseguir el material como para convencerlos de orientaciones sexuales diferentes a las que tenían. ¿Cómo? Por un ejemplo, no les piden imágenes íntimas, les envían links para que los chicos y las chicas empiecen a ver videos pornográficos. Entonces, lo que en principio es, ¡oh, qué horror!, en la medida que los empiezan a ver, lo empiezan a naturalizar y además lo comparten con la otra persona y tienen un tema en común para conversar, para compartir. Entonces, lo que de repente puede ser sumamente impactante, que es mandame una foto sin remera, un pedido así, después de haber visto videos pornográficos con relaciones sexuales explícitas, una foto sin remera es como un pedido absolutamente insignificante. Entonces, de esa manera, también van manipulando a los chicos. O los invitan a ver en TikTok o en cualquier otra de las aplicaciones videos o declaraciones de chicos o de chicas que han decidido cambiar su orientación sexual, su identidad sexual, y entonces les van mostrando cómo otros se animaron y cómo podrían hacerlo ellos. Así, 1000 ejemplos. Lo que nosotros tenemos que tener muy en claro es que las víctimas, los niños, niñas y adolescentes son víctimas, no brindan consentimiento, son víctimas del sometimiento, la manipulación, el engaño, puede haber amenaza, pero siempre están en un lugar de asimetría
desde el cual no pueden brindar consentimiento. Agresores sexuales, decíamos recién, pederasta digital es una figura que ha investigado y ha desarrollado Vanessa García Carbone. Lo adelanto porque a la brevedad desde IASA nos van a estar compartiendo una invitación también. Pero algunas características, no me quiero detener mucho para que podamos tener tiempo de hablar un poquito más sobre las intervenciones ante las víctimas, pero ya hablamos de la simetría, de la empatía, el género, para desmitificar esto de que es el agresor y es hombre. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser próximo a la víctima y ser conocido, puede ser un absoluto desconocido y estar en cualquier parte del mundo. Ya hablamos de los medios de contacto y el perfil del agresor sexual o de las personas que pueden ser agresores sexuales. En realidad, como lo sabemos, en la mayoría de los casos conviven y comparten situaciones laborales y de la vida cotidiana con el resto de la sociedad. Habrá a partir del análisis y de los diagnósticos, indicadores de perversión, de cuestiones psicopáticas, de características psicopáticas en su personalidad, o habrá también delirios místicos, digamos, que también puedan llevarlos a cometer determinados actos delictivos, pero no puede hablarse de un único perfil que defina a los agresores sexuales. Bueno, no me voy a explayar todo esto, cada una de estas plaquitas daría para hablar muchísimo más. Macarena hablaba de, que dejaba para otro momento, para otra charla de la victimización. En la diplomatura que estamos desarrollando y que estamos impulsando desde la UAI, vamos a trabajar en profundidad todas estas cuestiones con módulos a cargo de profesionales especializados en cada uno de los temas y los conceptos que se van a abordar y a desarrollar. Así que yo voy a hacer igualmente una mención y una aproximación para que podamos ir siguiendo un poco la idea de qué pasa con las víctimas. Nosotros hablamos de víctimas primarias que son la nena, el nene que ha sido víctima. En el grooming muchas veces lo que tenemos son víctimas aisladas, pero cuando se realizan las investigaciones, lo que se encuentra, cuando se realizan los allanamientos, lo que se encuentra en la mayoría de los casos es que los agresores, los pederastas digitales, tienen no solo múltiples perfiles, sino que tienen datos, imágenes y videos de numerosas cantidades de chicos y chicas víctimas. Víctimas secundarias tiene que ver con un grupo de víctimas, ¿sí? Con más de una. Y en el grooming esto ocurre, y sobre todo ocurrió durante la pandemia, donde antes era, me contacto con esta nena, me contacto con este nene, era como el modus operandi. Lo que empezamos a ver durante la pandemia es que había una primera víctima, por ejemplo, a la que desde un vínculo de amistad iban manipulando, hasta que aparecía la hostilidad, donde ese vínculo ya se habían conseguido algunas fotos o algunos videos, y ese vínculo amistoso se volvió hostil. Entonces, ¿cuál era la amenaza? Bueno, si no querés que tus fotos que no publique tus fotos, ¿a quién? Esto también es algo importante. ¿Con quién va a compartir el agresor las fotos? Con todos la familia, los compañeros de la escuela, los docentes, los padres. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo en el que construyó ese vínculo de confianza, fue obteniendo toda la información que necesitaba para luego poder amenazar a la víctima y tener todo dado por ella misma. Entonces, durante la pandemia, ¿qué vimos? Una víctima primaria, de repente, llegaba a esta instancia donde comenzaba a ser amenazada. Al ser amenazada, se le pedía no un encuentro personal, sino el número de teléfono
de una amiga y los datos de esa amiga, o determinados datos de esa amiga. Entonces, el común dice que el groomer comienza, su modus operandi comienza desde un vínculo de amistad. Sin embargo, en estos casos lo que pasaba era que, como el groomer ya tenía el nombre, algunos datos de esta otra nena, el teléfono y además las fotos de la amiga, llamaba directamente sin necesidad de construir ningún vínculo de amistad y le decía: vos sos fulanita, yo conozco a tu mamá. Si no me mandas fotos o videos, voy a matar a tu mamá o voy a publicar las fotos de tu amiga. Según la edad, suele ser más útil para estos agresores jugar, entre comillas, o poner en juego la lealtad de la amistad durante la adolescencia. Y suele ser mucho más sencillo para estos agresores aterrorizar a un niño o una niña. ¿Sí? Porque el adolescente te va a desafiar, te va a decir: bueno, a ver, dale, decime, ¿cómo conoces a mi mamá? A ver, decime, ¿dónde vivo? Pero los niños y las niñas, y hablo de nenas y nenes de 9, 10 años, incluso teniendo información, teniendo familias donde el diálogo circula. Sí, esto lo digo porque es fácil pensar en chicos, bueno, que nadie les habla, que están solos todo el día con la tecnología. Esos son factores de riesgo. Pero incluso en chicos y chicas donde las medidas de protección, los factores de protección estaban presentes, al recibir este llamado, con tantos datos, con tanta información, quedaban aterrados, paralizados de pedir ayuda, pero no paralizados de actuar, porque respondían en forma inmediata a estos requerimientos sexuales de los agresores. Hablamos de víctimas directas y víctimas indirectas, porque en realidad la víctima directa es la que padece directamente la agresión, pero las familias son víctimas indirectas que también atraviesan un padecimiento muy fuerte, un padecimiento donde se ponen en juego la culpa, el miedo, la vergüenza, el enojo contra los hijos, también la vergüenza ante el entorno y sobre todo la frustración por sentir que no pudieron proteger a sus hijos, ¿sí? A ver si puedo verlos el chat, ahí lo puedo abrir. Están disertando en el chat están disertando entre dos personas. Quédate tranquila. Ah, ok, bien. Puedes avanzar. Bien. Bien, Macarena hablaba de victimización primaria, victimización secundaria, y acá yo solamente me voy a detener en la revictimización, que sobre todo en los casos de grooming es tan habitual cometerla aún con las mejores intenciones, aún desde las instituciones, desde donde intentamos acompañar y escuchar a la víctima, aún desde la familia, porque las familias lo que suelen decir es: no me cuenta, no me quiere contar más. Y entonces generan espacios de diálogo, intentan brindar contención, pero piden detalle, quieren saber absolutamente todo: cómo fue, qué hicieron, qué dijeron, qué mandaron, cómo fueron esos videos, esas videollamadas. ¿Sí? Actualmente, además, de paso, para no dejar rastros, digo, así como esto, ahora vuelvo, porque si no me pierdo, los mareo a ustedes. Entonces, en esta intención de escuchar y dar lugar, se piden detalles para los cuales los chicos o las chicas víctimas no están preparados. Todavía no se sienten preparados por diferentes motivos. Lo mismo pasa desde las instituciones, donde además de ir preguntando algunos detalles, lo que suele ocurrir es que los profesionales incluso preguntan: ¿y vos para qué le mandaste la foto? ¿No? Hace varios años, yo creo que hoy ya debe pensar diferente, pero una profesional muy reconocida en su espacio, con una amplia trayectoria, estuvimos hablando una tarde y después de estar exponiendo un caso, ella me dijo: ¿tanto por un mensaje? ¿No? Bueno, en ese momento, que no fue hace tantos años,
pero todavía había tanto desconocimiento en relación al grooming y a los efectos de todo lo que ocurre a través de la virtualidad, que parecía que era demasiado por ser a través de un mensaje. Entonces, fundamental no solo creer que, o sea, a partir de esa base, siempre, por supuesto, creer en lo que nos trae, lo que presenta, lo que padece esa víctima, ese niño, niña o adolescente que está sufriendo, sino también tener mucho cuidado y respeto, como decía Macarena, respeto, empatía al momento de hacer las preguntas, sabiendo todo esto que venimos hablando anteriormente, que hubo engaño, que pudo haber amenaza o no, con lo cual, si no hubo ninguna amenaza, la víctima se siente muchísimo peor, muchísimo más culpable, porque nadie la obligó en apariencia, se dejó engañar, esto es lo que sienten, culpa, vergüenza, culpa por lo que hicieron, pero culpa también por el padecimiento que ven en sus familias, o que pueden provocarle a sus familias. Miedo, porque no saben cuál va a ser la reacción de la familia al momento de contarles. Ahí no me pasa la cajita. Ahí vamos. Y acá decíamos, ¿qué pasa con la víctima, no? Bueno, en realidad muchas veces tenemos víctimas que en algún momento logran pedir ayuda y no lo hicieron antes. ¿Por qué? Bueno, miraba algunos indicadores, digo, bueno, la violencia de género tantas veces se le pregunta, ¿y usted por qué no hizo la denuncia antes, no? Bueno, por miedo a la reacción del agresor, por creer que lo iba a poder manejar. Estuve trabajando con víctimas de 17, casi 18 años, que decían, yo me enganché en el juego, porque yo pensé que lo iba a poder manejar esto. Nunca creí que se me iba a ir de las manos de esta manera. Es más, yo desde un primer momento dije, este capaz que es un groomer, no dijo groomer, ¿no? Pero uno de estos que se quieren, que usan perfiles falsos, y no lo pudo manejar. Muchas veces lo que suele pasar es que como están formando parte de un vínculo donde parece haber una amistad, las víctimas no se reconocen como víctimas. Entonces, los agresores de esa manera pueden sostener la agresión, y acá voy a lo que les iba a contar antes. Muchas veces utilizan no solo la amistad y la confianza para asegurarse conseguir lo que desean o este material que están buscando, sino que además van co-construyendo, o sea, tienen una gran habilidad de manipulación, van construyendo con las víctimas las formas de sostener ese secreto. Pero concretamente les preguntan, uno lee las conversaciones, bueno, y si tus papás te preguntan ¿qué les dirías? Y si te escuchan que están hablando, ¿qué les dirías? Y si les tenés que contar de mí, ¿cómo se lo contarías? Y el groomer va guiando, eso me parece que está bueno, suena creíble, está bien, ¿no? Y le va advirtiendo qué le pasaría a esa víctima si falla en el discurso que brinda o en mantener el secreto. De esta manera van manipulando a la víctima de acuerdo a sus deseos, sus intereses, sin que la víctima muchísimas veces pueda darse cuenta. Con lo cual, ante esos casos, es mucho más difícil de intervenir porque las víctimas no aceptan la ayuda y además esto genera muchísimo enojo en complicidad con el agresor. Bien, no sé cómo estamos con el tiempo. Paula, te veo vos en pantalla. ¿Me haces alguna? Estás medio jugada, Sole. Bien. Estás como a 5 minutos de ir cerrando, como listo, para las dudas. Sí, para ir cerrando. Bien, aceleramos entonces. Indicadores de riesgo y factores de riesgo. Decíamos, lo mencionábamos antes, los factores de riesgo no son determinantes. Solo son, variables que hay que tener en cuenta para poder reducir, ¿sí? Y evitar que las víctimas pasen de ser potenciales víctimas a ser víctimas efectivas, ¿sí? Y cuando digo
víctimas potenciales y factores de riesgo, hay un montón de factores de riesgo que podemos reducir desarrollando competencias digitales de prevención, pero ¿saben quiénes son víctimas potenciales de grooming? Todos aquellos niños, niñas y adolescentes que utilizan Internet. Todos y todas. Con lo cual es muy importante reducir al máximo los factores de riesgo para poder acompañar, no prohibir, sino acompañar, educar en competencias digitales de prevención. Ahora, los indicadores de riesgo son alerta. No nos dicen que un niño o una niña está siendo víctima de grooming, pero sí nos indican, como la palabra lo dice, que algo está ocurriendo y que es necesario prestar especial atención, brindar espacios de diálogo diferente, etc. Bien, yo les enumeré, les pueden sacar unas fotos si quieren, algunos lineamientos básicos al momento de intervenir ante un caso de grooming, creerle, brindar un trato respetuoso y empático, ya lo fuimos diciendo, generar espacios de confianza y seguridad, escuchar sin corregir ni confrontar, desculpabilizar a la víctima, esto es fundamental porque la víctima en la mayoría de los casos se siente culpable. Y si las familias no cuentan con la información adecuada, también tienden a culpabilizar, generando una revictimización. No exigir la expresión de emociones o detalles, como decíamos anteriormente. Preguntarle en qué cree que podemos ayudarlo. Porque siempre damos por sentado que lo que necesita, que lo que necesita es tal cosa, que lo que le pasa es tal otra. Escuchar, como decía Macarena, desde el inicio de esta charla es fundamental. Brindar la información que haga falta sin dar falsas promesas. La primera ayuda psicológica es una guía muy importante, aunque es necesaria una adaptación a los casos de grooming. ¿Sí? Esto de decirle, vas a ver que todo va a estar bien, no se van a publicar las fotos, la justicia lo va a encontrar. Promesas falsas o promesas que no sabemos si se van a poder cumplir, jamás. Porque nosotros tenemos que configurarnos más que nunca en figuras de confianza para esa víctima que acaba de ser vulnerada, que acaba de ser agredida, ¿sí? Y que acaba de ser, como decíamos antes, manipulada y también afectada en su subjetividad. Bien, valorar que esté contándonos lo que le pasó. No aceptar mantener el secreto. Esto es muy importante. ¿Qué hago? Me pide que no cuente nada. Yo tengo que explicarle que se lo voy a contar a quién y por qué y para qué y desde qué lugar voy a seguir acompañando. Proteger siempre a niño, niña o adolescente de la revictimización por la necesidad de repetir el relato, por el descreimiento, por las preguntas acusadoras. Y evaluar. Esto es muy importante. Muchas veces las familias me dicen, bueno, ¿y qué hago? ¿Vos qué decís que tengo que hacer? ¿No? Sacamos la bola mágica y le damos la fórmula mágica o secreta. Es muy importante evaluar qué registro tiene la víctima de que fue víctima. Y por otro lado, ver o evaluar con qué competencias digitales de prevención cuenta. Porque si no, va a bloquear o a no hablarle más a esa persona. Pero si no comprende lo que ocurrió, mañana vuelve a hablar con otra persona que se presenta con más o con menos de algo que tenía esta anterior y vuelve a ser víctima. Acá les había dejado un montón de noticias de todo el país. Bien, indicadores generales y específicos, vamos a encontrar conductuales, emocionales, cognitivos, sociales, consecuencias del grooming, que van a ser esas que vamos a evaluar para poder distinguir si hubo daño psíquico o simplemente, que no es poco, hubo una situación traumática que pudo no constituirse como trauma. Pero las consecuencias del grooming van a ser a corto o mediano plazo, tanto físicas, psicológicas, sociales, conductuales y sexuales, pero nunca serán virtuales. Lo que ocurre a través de medios virtuales o digitales es el delito
pero las consecuencias impactan sobre la subjetividad de la víctima, sobre su propio psiquismo, dejando huellas físicas o no, pero van a quedar para toda la vida. Y nosotros, Macarena hablaba de sobrevivientes, nosotros solemos hablar de resilientes, porque también pensamos en que las víctimas hacen a pesar de, Macarena decía, esto queda, ¿no? O sea, por más que pueda haber un tratamiento posible, una reparación, una sanación, lo que ocurrió queda como huella, queda como marca psíquica, y desde ahí quien fue en su momento víctima de grooming tendrá la oportunidad o no de seguir construyendo, de seguir desarrollándose, variando estas posibilidades en función de sus propios recursos, del contexto, de las oportunidades que encuentre. ¿Qué podemos hacer los adultos? Informarnos, dialogar, acompañar, educar sin prohibir, estimular el desarrollo de competencias digitales de prevención, ser empáticos y denunciar. Me detengo acá y con esto cerramos. Paula, ¿cómo denunciar? Esto es fundamental. Resguardar la evidencia digital. Para resguardar la evidencia digital necesitamos hacer capturas de pantalla, descarga de conversaciones, copiar las URL, anotarnos todos los datos que la persona nos haya dado o les haya dado a las víctimas. Actualmente se están usando las videollamadas para no dejar ningún registro de lo que acontece. Contener a la víctima con empatía y realizar la denuncia penal en la Fiscalía, a través también de Grooming Argentina. ¿Por qué digo y remarco denuncia penal? El grooming es un delito penal. La denuncia no puede hacerse a través del escrache en las redes sociales, porque cuando yo hago un escrache, lo que estoy haciendo es avisarle a la gente que hay un pederasta digital, pero también le estoy avisando al agresor que lo descubrí. ¿Qué hace? Se da de baja la cuenta y se abre otra, para seguir agrediendo sexualmente a otras víctimas, pero también puede volver a agredir a la misma. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? No borrar conversaciones, no bloquear ni escrachar al agresor y no hacerse pasar por la víctima, porque vuelvo a la primera plaquita que habíamos compartido, a una de las primeras, en las que decía que el delito de grooming se configura en tanto y en cuanto de un lado está el agresor sexual y del otro un niño, niña o adolescente. Cuando el niño, niña o adolescente es reemplazado por otro adulto, se cae el delito de grooming y lo único que reforzamos es la impunidad del agresor. Así que con esto cierro la exposición. Les agradezco muchísimo. Ahora voy a mirar las preguntas y les dejo las plaquitas y la invitación abierta, por supuesto, a la diplomatura en prevención y abordaje del grooming. Bueno, muchísimas gracias a Soledad Fuster y a Macarena Cauginé por su participación y de intervención en esta invitación que les hicimos desde el equipo de IASA. Queremos, bueno, en principio contarles que me pareció sumamente importante, ¿no? Esto de poder no globalizar el daño, de no hablar de un daño general, no de hablar de personas que han sufrido un delito, una agresión, un dolor, que van a tener que vivir con eso de alguna manera, que por eso es tan importante el acompañamiento que uno pueda realizar. En cualquier instancia, de ser el primero que escucha, el segundo no importa, ¿no? Pero como esto de poder escuchar, recibir, para poder contener y acompañar. Me pareció como que esto es sumamente importante, de poder dignificar a la persona que sufrió, ¿no? Al damnificado, al dañado, en su persona, para poder restablecerlo y sacarlo de este lugar de cosificación que lo arrasó y que no lo dejó poder seguir y continuar con su vida, ¿no? Espero haber hecho una síntesis de los puntos en común con las dos. Bueno, agradecerles sumamente por esto, invitar al público a que puedan volver a ver la charla en el canal de YouTube de Hacia Jornada, ingresar, suscribirse, seguirnos en la página que vamos subiendo y compartiendo material. De hecho, seguramente Soledad y Macarena nos van a poder compartir algún material para recomendar, subir, en fin. Que puedan ir fijándose de eso. Invitarlos a la próxima charla, que es el 24 de abril. Siempre los últimos sábados del mes son las charlas para este año. Ya las hemos fijado para los últimos sábados de mes, así que vayan agendando todos los meses, los últimos sábados.
La próxima es sobre perfiles criminales en el siglo XXI, el pederasta digital, que ya también lo adelantaba Soledad, que por suerte vamos a volver a contar con ella, pero acompañada de otras 2 personas especialistas en la perfilación, que son la licenciada Vanessa García Carbone y el doctor Guillermo Gemal. Así que bueno, en principio muchísimas gracias a todos por haber participado, por quedarse hasta el final. Y no sé si las preguntas las fuiste contestando todas y se generó, bueno, un diálogo ahí entre el público. No sé si quieren agregar algo más, Sole o Macarena, y si no daríamos cierre a la charla en general. Sí, Paula, ahí estaba viendo 2 preguntas en particular. Una que preguntaba si cuando es una persona conocida sigue siendo grooming, esa creo que quedó contestada, sí, efectivamente. Pero por otro lado, si después pasan a la presencialidad, en realidad se da concurrencia de delitos. Es grooming en concurrencia con, ¿sí? Con la figura que se le otorgue. Silvia Pugni, para mí también un placer volver a encontrarnos. Ella hablaba de tener cuidado con esto que decimos de que el groomer lleva a que los chicos o las chicas se sensibilicen, digamos, con el tema de la bisexualidad, la homosexualidad. Esto, por supuesto, que de ninguna manera atenta contra la orientación y la curiosidad y las necesidades que puedan tener los chicos y las chicas en relación a su propia sexualidad. A lo que nosotros apuntamos es a esta manipulación, ¿sí?, que van haciendo, a esta exposición de chicos y chicas a situaciones que ellos por sí mismos no buscaron, no generaron, pero por otro lado, también me refería, y por eso ponía el ejemplo, a estos casos donde hemos tenido varios casos de nenes y nenas de 9, 10 años, que en realidad uno sabe que la identidad sexual, la identidad se va construyendo, la adolescencia es un momento muy particular de construcción de identidad, característico en realidad, y nenas y nenes con 9, 10 años que han llegado a la conclusión, de alguna manera, que han decidido cuál es su orientación sexual, que sienten que han conformado ya y cerrado su identidad sexual. Cuando lo transmiten con esa convicción absoluta, hemos encontrado, familias que recibieron cartas de sus hijos, incluso redactadas de un modo que se notaba la presencia o el asesoramiento de un adulto, donde les transmitían a sus familias esta decisión de ser bisexual. Entonces, por supuesto que nada de esto hay que tomarlo con la literalidad de lo que ocurre, sino que son situaciones que requieren nuestra presencia y fundamentalmente nuestra escucha respetuosa. Así que espero haber respondido y por supuesto un beso enorme para Silvia. Creo que, a ver... Yo una última cosita, bueno, fueron surgiendo, un minuto, algo que preguntaba Carlos en relación a la diferencia entre lo disruptivo y lo traumático. A ver, podríamos dar un seminario entero de eso, ¿sí? Pero para que quede bien en claro, vamos a hablar de escenas disruptivas cuando hay una movilización psíquica sin que eso produzca necesariamente un daño psíquico o lo que vamos a llamar los efectos sintomáticos del complejo traumático. Por eso diferenciamos lo disruptivo de lo traumático. Cuando estamos frente a un trauma, sí vamos a tener entonces daño psíquico, ¿sí? Digo, eso solito como para una pequeña diferencia, pero bueno, es muchísimo. Eso, ¿sí? Bueno, y muchísimas gracias a todos. Sí, muchísimo para seguir pensando, profundizando y desnaturalizando algunas cosas que venimos como escuchando en los diferentes ámbitos, ¿no? Me parece importante estas marcaciones que hicieron de poder pensar, de definir, hablar de otra manera y siempre teniendo en cuenta que hablamos siempre de personas que han sufrido un daño con muchas dificultades de reparación y que siempre hablamos de niños, niñas y adolescentes que no tienen consentimiento alguno en ninguna de las situaciones en las que se ven sometidos. Así que bueno, me parece, bueno, estamos muy agradecidos desde el equipo y también bueno, todo el público, ¿no? Ven todos los comentarios
de agradecimiento por su generosidad. La verdad es que la diplomatura que ustedes pensaron desde el marco de la UAI para trabajar específicamente la formación en todo lo que es el acompañamiento sobre delitos digitales y grooming y víctimas de estos delitos, es una propuesta que pedagógicamente es hermosa, el programa es amplio, muy lindo, así que por lo menos los invito a que lo puedan ir hojeando en la página de la UAI, como otras propuestas que hay también en torno del abuso sexual que la universidad tiene, para hacer una formación más acabada y amplia también para todas las profesiones que estamos involucradas de alguna manera en acompañar a estas personas que sufren este delito tan grave.